Bueno, entonces yo les voy a hablar del legado del pensamiento político de los griegos y de los romanos en la antigüedad. Entonces empezaré hablando de la sociedad griega, que tiene su origen en la civilización cretense. Respecto a la política en Grecia, nacen dos grandes filósofos de la política, Platón y Aristóteles, quienes nos hablaban de la mejor forma de gobierno con la república y la política como sus escritos más importantes. Pero para empezar hablando del pensamiento de la política, tenemos que saber qué es, y es aquí donde nos encontramos con el significado básico, que es una capacidad humana. En Grecia, madre de estos grandes pensadores, se crea el desarrollo de las clases sociales, se crean las instituciones, que es la división de poderes, donde encontramos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se crea el ágora, que era una plaza donde los griegos se reunían para realizar sus votaciones, donde se ve una de las primeras formas de votar, que es la democracia participativa, y allí se excluían a los esclavos, extranjeros y a las mujeres. Todos los principios básicos de la democracia para los griegos eran la libertad, la igualdad y la igualdad ante la ley. En la libertad, pues encontramos que es la participación libre. En la igualdad encontramos que nadie puede censurar a otro, y en la igualdad ante la ley, que esta pues no tiene preferencia de la palabra de un hombre rico a un hombre pobre. Aristóteles parte de la observación de la realidad histórica, de la decadencia de la polis y del conocimiento de otras nacionalidades. La sociedad es un hecho natural para Aristóteles y en consecuencia el hombre es un ser esencialmente sociable. La naturaleza arrastra instintivamente a los hombres a la asociación política, y pues a partir del origen natural de la sociedad, Aristóteles justifica la desigualdad inherente a la sociedad, la cual se expresa en la existencia de hombres libres y esclavos, bárbaros y griegos, el hombre y la mujer, el padre y los hijos, y pues también expresaba que somos seres políticos por naturaleza, porque nosotros aislados de un grupo no podemos sobrevivir, y este grupo puede tener como objetivo el bien común o el mal. Se presenta en este caso para el bien común o el bien de aquellos que gobiernan, y estos a su vez lo que pretenden es apoderarse de los recursos de los sistemas políticos, en el caso del objetivo negativo. El Estado como organización política resultante de la asociación de individuos, familias y pueblos se origina para resolver necesidades básicas de la vida y el fin de la satisfacción de ella. Entonces, para Aristóteles encontraba tres formas de gobierno positivas, y pues las antagonistas, que para él eran impuras. Entonces Aristóteles divide las formas de gobiernos puras en puras, que son las deformaciones de las puras, según persigan el interés de uno o de muchos. Así entonces encontramos la monarquía, que es el gobierno de uno solo. Encontramos la aristocracia, que es el gobierno de una minoría conformada por hombres de bien. Encontramos la república, que es el gobierno de la mayoría. Y dentro de las formas impuras encontramos la tiranía, que es la que tiene como fin el interés personal del monarca, la oligarquía, que es la que tiene como fin el bien personal de los ricos, y la demagogia, que tiene como fin el bien particular de los pobres. Bueno, entonces encontramos a Platón, otro filósofo de la antigua Grecia, donde su filosofía política se basaba en volver a los hombres más virtuosos, de manera que la república es la educación para los hombres, y esta es una obra para la formación humana, y también busca la idea de la justicia, donde no todos los seres humanos nacen para gobernar. Platón nos decía en el libro de la teoría del alma que cada ser humano tiene tres almas: el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Entonces, en el alma racional encontramos que son los que deben gobernar, son aquellos filósofos. En el alma irascible, pues encontramos que son los que deben defender o ser parte del ejército, y en el alma concupiscible eran aquellos que de la clase productiva, como los artesanos, el campesinado. Pero cada ser humano tiene desarrollada una de estas más que otras, de acuerdo a Platón.
Platón odia el sistema político democrático, porque lo que hace es favorecer la igualdad de todos los seres humanos y que nos gobiernen las personas que no están preparadas para ello, por lo que propone un sistema alternativo que es el aristocrático, el cual quien gobierna es el filósofo, aquel que sabe, aquel que se ha preparado. Así Platón en su utopía, sistema político justo, también propone otros elementos como la eliminación de la propiedad privada, porque es la que da diferencia entre ricos y pobres, y porque estas son injustas, y pues así pues lograríamos eliminar esta diferencia de acuerdo a Platón. También eliminando pues las clases, se eliminaban los robos, porque como todo es de todos, entonces nada le pertenece a nadie, básicamente. Entonces nadie se atreverá a robar aquello que es suyo. También elimina la institución familiar, porque considera que los individuos deben ser educados no por sus padres, sino por el Estado, con un objetivo diagnóstico. Así el Estado pondrá las instituciones para identificar las diferentes categorías de la población, y pues se puede observar un sistema político dictatorial donde el Estado, aquí los jóvenes por medio de la educación podrán llevar un rol grande en la ciudad. Es algo muy similar a lo que sucedió en Alemania durante la dictadura pues, de Hitler. Los sistemas políticos de Platón, entonces para él existía la monarquía, la aristocracia, que dentro de la aristocracia plantea como la mejor forma de gobierno, al igual que su predecesor Aristóteles. La democracia, que es el gobierno de los militares. También encontramos la oligarquía, que es el gobierno de los ricos, la democracia, que es el gobierno de la muchedumbre, y la tiranía, que son sistemas políticos no válidos según pues para Platón. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de Roma. Roma, antes de ser imperio, pasó por 7 monarquías durante 240 años, empezó en el año 753 a.C. y terminó en el año 509 a.C. Pasando a la monarquía en Roma, la persona más importante en esta monarquía pues obviamente era el rey, y el senado estaba compuesto por los patricios, que estaba conformado por la población más rica y más poderosa de Roma. El rey tenía dos poderes en su ejercicio: la justicia, y también controlaba los asuntos sacerdotales. Luego llega la etapa de la República, que es desde el año 509 antes de Cristo y hasta el año 27 antes de Cristo. Entonces en la República, como legado, existían dos grandes grupos sociales, que eran los patricios, quienes eran los terratenientes, y la nobleza. Encontramos por otra parte los plebeyos, quienes eran comerciantes, artesanos. Estos no tenían derechos políticos, pero luchaban por la igualdad, y con esto nació la tribu de la plebe. Las instituciones políticas eran los comicios, que creaban las leyes. Los magistrados eran elegidos por el pueblo de Roma, y pues los cargos duraban aproximadamente un año, y aquí encontramos a los cónsules, a los pretores, a los ediles, que administraban los pueblos y dirigían la policía, los cuestores, que administraban la riqueza. El censor era quien realizaba pues el censo en esta etapa. Encontramos al Senado, que era la institución más importante para los romanos, porque se ocupaba de la política exterior, la política económica, y también se encargaba de ratificar y actualizar las leyes. Después de este tiempo, encontramos a la Roma imperial, que data del año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Entonces las personas más importantes del imperio era el emperador, quien elegía a los miembros del Senado y también nombra el Consejo del Príncipe, quien controla el Senado. El Senado elige a los magistrados, los cuales tienen a su cargo las provincias senatoriales y las finanzas junto a la justicia en Roma. Retomando el Consejo del Príncipe, nombra a los miembros del orden senatorial, quienes tienen a su cargo provincias imperiales, el ejército y la policía en Roma e Italia.
y de su pensamiento político desde la Edad Media podemos asumir algunos rasgos, ciertas diferencias, más que similitudes. Podemos comenzar hablando del imperio de la Grecia antigua, donde se creía aférrimamente que los sabios deberían constituir el poder de gobernar el Estado. Para Platón, esto lo llamaba aristocracia, que tengan poder los que tengan la sabiduría, podrían gobernar porque son los únicos dignos para gobernar y nunca iban a poner en peligro a la sociedad. En ciertos rasgos, esto es lo que pasa en la sociedad griega, la cual era muy avanzada para su época y estaba por eso en la cima de las grandes civilizaciones y que constituyeron fundamentalmente la política que hoy tenemos en día, gracias a todos sus pensadores. Bueno, Grecia se considera la cuna de la democracia. En este aspecto podemos hablar que todos estos grandes pensadores que nacieron de esta gran civilización corresponden a la más estructurada y finalmente mejor caracterizada por la fina democracia que hacían sus gobernantes. Todo ciudadano no varón pertenecía a una asamblea para tratar los temas corrientes, es decir, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no tenían derecho a temas políticos. Algunos de la población no tenían ni voz ni voto, pero ejemplificando todo esto y masificándolo en todos los grandes aportes que hicieron a la democracia, finalmente se consideran por los mismos sabios como Aristóteles, Sócrates, Platón, la cuna y merecedora de ese gran nombre que se llama la cuna de la democracia. Para hablar de los pensadores y del pensamiento político del Islam, tenemos que comenzar con los principios o el contexto histórico que trae esta gran religión y cultura que se ha transmitido por más de 15 siglos. Nace en el siglo VII después de Cristo. Esta era tuvo su desarrollo en la Edad Media con la aparición del profeta Mahoma, que es su gran ejemplo a seguir y la persona que representa toda esta gran movilización y gran momento histórico y actual que tiene la Tierra como una de las grandes religiones. La razón política está estrechamente en relación con el Corán. Básicamente toda su estructura política está relacionada con el Corán, con la religión. Tiene ciertos aspectos el Islam para que exista. Una capacidad de organización, recordemos que todo esto se vive en ciertos estados, se vive de diferente manera el Islam. La ideología aglutinante, es decir, que es masificada y que corresponde a un gran segmento, sino a todo el segmento de la población de ese país y las personas, contrariamente a lo que se pensaba, desde la Edad Media siempre estuvieron altamente alfabetizados. ¿Por qué? Porque tenían que todos saber leer el Corán. También se corresponde un cierto tipo de variación correspondiente al estado donde se viva el Islam. Ahondando en esto, podemos hablar de una gran proliferación que terminó desencadenando en una gran guerra civil conocida como la Fitna. Es una de las grandes guerras que se vivieron en este reinado de la cultura islámica en el principio, porque tuvo una gran masificación que excedía desde el océano Caribe, del océano Atlántico hasta el oriente asiático. Eso hacía que fuera una religión abismalmente grande
que corresponde a varios peligros y no contrarresta con otros tipos de culturas. El sistema islámico medieval, otra gran guerra llamada la Fitna II, en la cual hubo una clara destrucción de lo que correspondía en ese entonces la religión islámica o la cultura islámica. Por otra parte, el califa es el líder religioso desde la caída, desde la muerte de Moisés, Mahoma, en esta estructura religiosa. También corresponde la fuente de legitimidad a la demagogia. ¿Qué quiere decir? Tenía bastante clara pues, su capacidad, siempre iba a ser intelectual, por eso hubo una época de oro que corresponde en la Edad Media, en la cual, llamada así la época del oro, donde surgen grandes y notables científicos como matemáticos, astrónomos, filósofos, que hicieron con la tecnología innovar, dando una masificación de inversión en la estructura del Islam. Esto correspondió a una ayuda gran y muy importante en la época del oro para que pudiera surgir y seguir en estos términos de su cultura y evolucionar de cierto modo. Como en la actualidad podemos representar la religión islámica que aún sobrevive en este mundo, sostiene una gran repercusión y un poco, por decirlo así, adiestramiento a las personas que probablemente sufren de una gran represión, pero ellos mantienen una ideología masificada desde los tiempos inmemoriales en los que comenzó la Edad Media, donde comenzó el islamismo, donde murió Mahoma, donde hizo parte el califa, donde hizo parte de toda esta cultura abundante que tenemos hasta el momento y que hoy ha repercutido hasta este tiempo de una guerra religiosa que nace en los países árabes. Esto es básicamente lo que se puede decir. La fuente de legitimidad es la demagogia, o sea, los políticos, la persona y la tradición. La tradición es muy importante en el sector islámico, la tradición que lleva consigo siempre el Islam. El 4 de julio de 1776 se proclamó la independencia de las 13 colonias del dominio inglés. La declaración de la misma estaba absolutamente impregnada del ideario liberal imperante entre los intelectuales ilustrados europeos de la época y también muy fluida por la obra Common Sense de Thomas Paine. Esta obra era compendio de críticas contra las monarquías hereditarias y una alegoria al gobierno igualitario, republicano y democrático. Por su parte, el ideario liberal al que nos referimos es el que se fundamenta en la división de poderes defendida por Montesquieu y al contrato de gobierno de Locke. Debemos tener en cuenta que el hecho de que todos estos principios se vieran recogidos en un documento oficial, como es una declaración de independencia, fue una absoluta novedad en su época. Y que no sería hasta la Revolución Francesa, es decir, 13 años después, cuando volverían a verse. No será desde 1787 que Estados Unidos se dote de una constitución que garantice los derechos y deberes de los ciudadanos del nuevo país. Esta constitución se presentaba como el documento definitivo para la conformación de Estados Unidos. Una vez se ha visto la ineficacia formal del modelo confederativo que se adoptó inicialmente, el documento se redactaba citando a James Madison por la necesidad de un gobierno representativo que mantuviera la paz de una sociedad de facciones. Desde la óptica política liberal de Madison, la sociedad estaba dividida en facciones que pujaban por asegurarse su interés.
Es por ello que sostenían que si las decisiones se tomaban a través del voto de la mayoría, sería mucho más fácil controlar las minorías. Los liberales, que posteriormente formaron el Partido Demócrata Republicano, y los federalistas, los demócratas republicanos organizados en torno a dos grandes figuras como fueron Jefferson y Madison, sostenían una unidad liberal más participativa y localista, abogaban por la construcción de una república de pequeños proletarios en los que los estados ejercían un fuerte control sobre el gobierno central y entendían que el derecho al voto debía ser lo más amplio posible. En cierto modo, estos principios se acercaban a más de un modelo teóricamente más democrático y se estructuraban en torno a una fundamentación de un liberalismo más modesto y alejado de las grandes fortunas. Por otra parte, los federalistas tenían como grandes figuras a Washington y a Hamilton, y su ideal liberal era elitista y restrictivo. Entendían que la representación política debía recaer sobre las grandes fortunas propietarias, que el sufragio debía restringirse por renta y creían en un gobierno central muy fuerte con gran capacidad y sobre todo recaudatorio. Considerado que Colombia ha sido un estado laico desde la época de la independencia, podemos decir que la religión ha sido muy influyente en la construcción de nuestro país. Y como todos sabemos, la religión católica prevaleció por mucho tiempo, siendo la doctrina hegemónica de la nación. Por eso se puede considerar este dogma como un protagonista de la construcción del orden social y político del Estado colombiano, ya que ha contribuido con la elaboración de las constituciones, la aprobación de leyes o en diferentes acuerdos y por último, y no menos importante, es más un punto influyente, puesto que la familia y las instituciones han sido parte vital de nuestras ideologías. Con este me refiero a que nuestro credo ha ayudado en ciertas formas a la regulación de instituciones y a la educación de las diferentes familias. Después de la consolidación de la República, dos hechos marcaron la presencia de la Iglesia en la política. En 1835 la Iglesia reconoce la independencia del país. El papado le cedió el poder a sus miembros de interferir en los asuntos internos de la nación y por parte de las ideas liberales que venían de Occidente, algo que vio como una amenaza para la Iglesia y por ende el Estado. Esto no duraría mucho tiempo en convertirse en una realidad debido a que los liberales y otras ideologías religiosas tendrían más influencia como lo fue el protestantismo. Llegaría al poder en 1848 y este periodo perduraría durante los años de 1860. Esto generaría una serie de reformas políticas y económicas en el país inspiradas en el liberalismo. Esto implicó una transformación estructural de lo que ya se conocía como una de ellas fue la libertad de credo y de la enseñanza, entre otras cosas la separación de la Iglesia y el Estado. Tiempo después, con el sufragio universal para mayores de 21, aprobado en la Constitución de 1853, los liberales acusarían a la Iglesia de usar el púlpito para hacer campañas políticas en favor de los conservadores. De hecho, se les culpó por la pérdida de los liberales en las elecciones legislativas de 1854 y también en la victoria para la presidencia del candidato Mariano Ospina en 1856, siendo este un punto de inflexión importante para el país. La Iglesia llegó a tener tal poder en la política que bajo el poder de la hegemonía política del Partido Conservador, el arzobispo de Bogotá tenía la última palabra sobre quién debía ser el candidato que representaría al partido en las elecciones presidenciales. En 1929, por culpa del arzobispo de ese entonces, él no dio a conocer el candidato que iba a representarlos. Y se dice que fue por eso que los liberales volverían al poder con el candidato Enrique Olaya Herrera. Después de un tiempo, exactamente en 1958, se llevaría a cabo el Frente Nacional, que fue donde los conservadores y liberales acordarían repartirse el poder durante los próximos 16 años, y la Iglesia no tendría el mismo papel sobre el Estado. Esta tendencia seguiría hasta los años 80,
cuando se dieron dos situaciones que dieron paso al protagonismo de la Iglesia nuevamente. Primero, la Asamblea Constituyente y segundo, la nueva Constitución de 1991. Por otra parte, las negociaciones de paz, ya que se daba un gran problema en el país por el conflicto armado con la guerrilla, con los grupos armados. En este entonces se daban dos discursos de parte de la Iglesia, el primero que era el clásico y secular, y el segundo que era un poco más abierto, y esto creó conflictos y discordias después de la despenalización del aborto en 2005. Entonces, como conclusión podemos decir que el Estado ha cambiado durante estos 40 años y que estas consecuencias de la pluralidad religiosa han influido en la parte política, económica y social, siendo la religión una de las más influyentes para el proceso de la constitucionalidad del Estado colombiano. Aunque de cierta forma quiera mantener cierta ambigüedad de lo político y lo moral, que aún se puede ver con sus ideologías que quieren intervenir nuevamente en la política, aunque en los últimos años ha perdido credibilidad con la cual se caracterizaba y ha tenido bastantes puntos en contra por la nueva libertad, podríamos decirlo así, ya que hay nuevas comunidades como los homosexuales o prácticas como la eutanasia, el aborto o el divorcio. Y por último podemos decir que el Estado colombiano de alguna u otra forma siempre va a estar regido por la religión, y la religión siempre va a ser un punto fundamental en la política del mundo. Muchas gracias.